Fue una historia clínica muy larga. Hasta el día de hoy cuento con un total de 25 cirugías, con 2 quimioterapias, 4 radioterapias. La desesperación también de mí y de mi familia de poder salvar mi vida en cierto punto. Bueno, es un tremendo guerrero. Yo soy un cabro que viene de Renca, que viene, como te digo, de una familia que no tiene muchas lucas, donde en un momento en mi vida la vi bien negra, pensé que me iba a morir con este tumor. Antes de ser deportista, que me cortaban y aparecía el tumor, me cortaban y aparecía el tumor, y que iba subiendo y que en un momento iba a llegar a un lugar importante. Y saltar desde eso a ser el mejor deportista de Chile es una locura, es una locura. Independiente la vida me haya pegado varios reveses, igual yo salí adelante. Ser campeón mundial es algo espectacular, algo muy grande, pero me pone mucho más orgulloso ser campeón mundial en las condiciones en las que lo hice. Antes de dar a inicio a este capítulo, les quería comentar que tenemos nuestro primer auspiciador para esta segunda temporada de Aprendiendo con los Mejores, que es Stripe. Stripe es una línea de suplementos basado en evidencia científica, el cual nos va a colaborar durante toda esta temporada. Y también nos hizo un código especial para todos los seguidores de Aprendiendo con los Mejores. Ustedes pueden usar el código LEOSTRIPE en su página web, que se los vamos a dejar acá abajo, y van a obtener un 10% en todos los productos en su página web. Ellos distribuyen a todo Chile, así que si quieren suplemento de calidad y con evidencia científica, Stripe es para ustedes. Esta segunda temporada también es auspiciado por Academia Prime Club. Si eres entrenador y nunca has vendido tus servicios de manera online, o tal vez lo hiciste sin éxito, acá abajo te dejo un video para que puedas ver un entrenamiento gratuito. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo capítulo de la segunda temporada de Aprendiendo con los Mejores. En esta oportunidad tenemos el privilegio de compartir este estudio con un campeón mundial que ha ganado medallas, ha ganado campeonatos y también le ha ganado a la vida, Vicente Almonacid. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Bueno, les voy a contar, a Vicente lo conocí, nos conocimos en la piscina, en la cual Vicente estaba entrenando, que ahora me estaba contando que también volvió a retomar su entrenamiento. Y me acuerdo que cuando lo vi, yo estaba nadando y de repente pasó uno ahí, pero, como se dice, rajado, como se dice, pasó así. Y dije, oye, que nada rápido, dije que nada rápido. Y después, claro, me di cuenta de que te faltaba el brazo y ahí como que empecé a entender, estaba ahí con tu entrenador, con el Nico, con la Kiara, y dije, bueno, estos chicos tienen que ser ahí unos super pro porque era mucha la diferencia. Yo no es que nada de muy lento, nada, soy como un promedio, no soy de los rápido, pero sentí como la diferencia. Sí, es una piscina en la que nosotros entrenamos hace rato y como bien dice el Leo, nos conocimos ahí, yo estaba nadando en la pista al lado, nosotros tratamos de, independiente estemos yendo a una piscina, a un gimnasio público, hacer el entrenamiento lo más fuerte posible dentro de las condiciones que se nos permite. Al final, a veces se meten personas a nuestra pista y es un poquito ahí complicado tratar de pasar a las personas. Ayer mismo estaba entrenando en una serie y entre que cambiamos como la distribución de las pistas, choqué con una persona de frente y tuve que pedirle disculpas, pero cosas que se dan y son partes del deporte y al final yo feliz también de entrenar ahí porque cuando uno entrena en un centro de alto rendimiento como que son todos muy cuadrados, todo muy así y a veces falta como esa cuota de personas que van a hacer deporte para pasarlo bien nomás, como que te entregan como esa energía extra que a veces como, oh, dale Vicente, tú puedes ir, o levanta más, o cosas así, que igual te motivan en tu proceso, que no es tan monótono de Claro. rendir todo el rato. Claro, uno como que, como tú bien lo dices, en el alto rendimiento está ahí, acá. Ahora, como ese entrenamiento, aparte de claramente entrenar, también la vaya a pasar bien, te distrae un poco, porque bueno, nosotros nos encontramos en la piscina y te encontraba en el gimnasio y después en la piscina. Justo te encontré también en momentos que estabas preparándote para algunos de los torneos, creo que fue antes de cuando saliste campeón mundial. Sí. Entonces vi como toda esa preparación, veía como el entrenador, el Nico que tenía en ese minuto, así lo retaba y sí, Esa vi exigencia. como la exigencia, que obviamente se veía una diferencia entre todas las personas que estaban ahí porque era una exigencia bastante potente, que normalmente esa exigencia, claro, se ve en los centros de alto rendimiento, pero como que en un gimnasio tradicional no se ve tanto así. No, claro, nosotros y yo con Kiara, con Nicolás en su momento, cuando entrenábamos juntos, vivíamos un proceso súper duro que vive cualquier deportista de alto rendimiento.
pero cuando nos vinimos ya a entrenar a este gimnasio comercial, como se puede decir, como para hacer deporte de manera comercial, nos encontramos con un mundo nuevo que al principio lo hacíamos por comodidad, por tener una piscina un poco más disponible que la del Estadio Nacional, tener un recinto más grande, con más espacio. Y de a poco fuimos descubriendo un mundo que es más nuevo, que es el de hacer deporte de manera saludable, que te hace por hacer feliz, ¿no? Claro, Porque no es como que no se malentienda, no es que no me haga feliz hacer deporte, sino como que yo me imagino un entrenamiento que voy a sufrir nomás. Como que claro. voy a pasar la mala en el entrenamiento y eso me gusta. Pero no es una mirada muy distinta a la gente que va porque le gusta hacer ejercicio antes de trabajar, porque se siente más activo, por cuidar la forma física o distintas cosas. Entonces, se abre una gama para el deportista de tener esta visión más extensa sobre como el deporte en sí y que te hace apreciarlo mucho más y realmente estoy muy contento de haber tenido como esa oportunidad de poder y que tengo esa oportunidad de tener una visión totalmente distinta al deporte y de hecho te puedo decir hasta que ahora me gusta mucho más entrenar más en el gimnasio que en el centro de alto rendimiento. Sí, mira. No, y además que sirve como de inspiración para todas las personas que están en el gimnasio, porque uno los ve para allá, para acá, subiendo, bajando, y a uno como que, como usuario del gimnasio, también a uno se siente motivado. Oye, Vicente, cuéntame un poco de dónde nace, por qué decidiste, bueno, cuando chico tuviste fibromatosis, te diagnosticaron fibromatosis desde muy pequeño, creo que de los 5 años, ¿no? No, nací con la Ah, ya naciste, fibromatosis, a ya, los perfecto. 5 años fue la primera cirugía. Perfecto, ya. ¿Y esa primera cirugía en qué se involucró? Bueno, como dijiste, nací con un tumor que se llama fibromatosis agresiva y este tumor se alojaba en el dedo índice de mi mano izquierda. Y la primera cirugía fue más que nada amputación del dedo que tenía el tumor para salvar el resto de la extremidad, ¿cachai? Como la Ujú. mano, para salvar el brazo entero. Y de ahí fue una seguidilla de muchas operaciones, muchos tratamientos. Fue una historia clínica muy larga. Hasta el día de hoy cuento con un total de 25 cirugías, con 2 quimioterapias, con 4 radioterapias, como tera- eh, tr- tratamientos complementarios, como de medicina alternativa y cosas así. La desesperación de también de mí y de mi familia de poder salvar como mi vida en cierto punto. Claro. Y por ejemplo, esta primera operación, bueno, tenía 5 años, era chiquitito. ¿La recuerdas? ¿No la recuerdas? Sí, sí, tengo recuerdos vagos, pero una de las cosas que estoy haciendo ahora es empezar a escribir un libro. Estoy ¿Ya? escribiendo un libro que ojalá podamos lanzar a fin de año Es, y esa experiencia me ha servido mucho para poder recapitular parte de mi vida que tenía olvidada. Me ha recordado cosas muy lindas, otras que no son tan lindas. Y obviamente la primera cirugía no puedo decir que fue algo agradable de sentir. Yo recuerdo que me estaba sometiendo a algo sumamente desconocido con 5 años, muy poca conciencia sobre las cosas las que iba a vivir. Y yo lo único que recuerdo es que me dijeron, Vicente, te vamos a operar, me pusieron la mascarilla, cerré los ojos, abrí los ojos y estaba ya operado la mano. De a poco se pasó a pasar el efecto como de lo analgésico. Sentí una presión gigante en la mano, esa presión se transformó en dolor y yo sentía que era como el yeso, ujú. que como que me hacía sentir dolor. Como era chico pensaba que era el yeso los vendajes que eran los que me hacían sentir dolor. Y obviamente no, era la cirugía que estaba abajo, pero yo sentía que quería que me lo sacaran porque quería Ya. como dejar de sentir ese dolor y ahí como me inyectaron algo para el dolor instantáneo y se pasó rápidamente, pero esa fue mi primera sensación con la cirugía, como con una operación fue esa, del dolor tan grande que te corten un dedo y tener 5 años y no saber cómo manejarlo, no tener experiencias previas de dolor intensos que te hagan como apaciguar también estos niveles, sino era como lo más intenso que había vivido en mi vida hasta ese momento. Es súper duro. Sí, y después de esa operación, ¿cuál fue la segunda operación? Fueron operaciones, no recuerdo así como la segunda, porque obviamente son 25, yo tengo 24 años, ha sido más de una por año, entonces como que recuerdo más bien las más importantes, pero después de esa operación vinieron muchas que eran de tratar de sacar, porque el tumor volvió a reaparecer, porque una de las características que tiene esta enfermedad es que tiene una tasa de recidiva muy alta, o sea que es muy fácil que vuelva. Ok, Como que cada vez que lo sacan, la probabilidad de que vuelva es casi un 50%. Entonces, en las 25 veces que han operado, las 25 ha vuelto. Entonces, eh, las operaciones que siguieron a esa de la amputación fueron más que nada que ya se alojaba en la mano. Entonces, era abrir la mano, sacar el tumor, cerrar. Y fueron muchas operaciones así, si te puedo decir un número, fueron 7. No, algo no tengo la certeza de eso,
porque como digo, como fueron tan seguidas y fueron tantas, que no tengo el número exacto, pero sí fueron, recuerdo que mucho tiempo de mi infancia tuve que salir de la etapa escolar antes también, como terminar el año antes, cierre de año antes, porque me tenía que operar, porque tenía que ir a cirugía, porque, por ejemplo, en un momento tuve que ir todos los viernes a quimioterapia. Entonces, mi infancia estuvo marcada por eso, como por las cirugías, por los tratamientos. ¿Y tu familia cómo lo iba interpretando? ¿Qué te iba diciendo? Porque claro, entendiendo que uno es niño, es chico, no tiene como bien tú lo decías, Herramientas, como conocimiento, herramienta o qué es lo que está pasando, sí, qué es lo que realmente me va a seguir, si estoy sí. constantemente de una operación en otra Sí. operación. Ahí obviamente mis papás tampoco como que tenían muchas herramientas sobre qué hacer, porque al final yo soy la primera persona con cáncer en mi familia, Ya, como de generaciones. Nunca me han contado que alguien en mi familia tenía cáncer o como, oye, tu abuelito tenía esto también. No, nunca. Entonces, eran experiencias totalmente nuevas para una familia que obviamente tenía un integrante que era pequeño, que tenía cáncer, como que obviamente hubieron decisiones que no fueron las más aceptadas, pero dentro de este desconocimiento de ir probando qué funcionaba y qué no. Se apoyaban mucho en el equipo médico, tratar de hacer las cosas lo más pie de la letra posible lo que decían los médicos, pero obviamente se cometían errores que eran por base de esto, por no tener conocimiento sobre una enfermedad que también es rara, como que una fibromatosis agresiva, si bien está dentro del grupo cancerígeno, no es un cáncer como tal. ok, Entonces se trata de manera distinta, tiene repercusiones distintas. Una de las cosas buenas, por ejemplo, que no tiene es que no tiene metástasis. O sea, ok, se mueve de manera local, no va a aparecer en la ya, pierna, por ejemplo. perfecto. Pero otras cosas es que la tasa de recidiva es muy alta, la agresividad del tumor, por eso se llama fibromatosis agresiva, porque es muy agresiva también, como que tiene una tasa de crecimiento muy alta también. Entonces, habían cosas ahí que mi familia cometió errores, pero también hubieron mucha certeza, y por eso estoy yo aquí hoy. Como realmente le debo de mi familia literalmente, porque trataron de darme siempre la mejor salud que pudieron. Hicieron esfuerzos porque yo no vengo de una familia tampoco de muchas lucas, entonces siempre trataron de darme, por ejemplo, la salud privada, ir a lugares privados para poder yo atenderme de la mejor manera, como que realmente si les puedo agradecer algo eso, como que trataron siempre dentro de las posibilidades que teníamos o que tenía mi familia de darme lo mejor que podían. Perfecto. Vicente, bueno, y en esta etapa, ¿en qué minuto llegó la natación a la vida tuya, a la vida de tus padres? ¿Alguien se la recomendó? ¿Alguien te dijo, no, a natación? ¿Cómo fue ese momento? Fue muy fortuito. Es como casi que la natación me encontró a mí. Ya, Que yo sí siempre fui muy deportista y lo cuento siempre ahora, como te digo, ahora que estoy escribiendo el libro, eh, he recordado mucho de mi infancia y me ha hecho bien como ese proceso de introspección. Y yo siempre fui muy deportista. Siempre me gustó el deporte en sí, jugué handball, jugué fútbol, jugué voleibol, skate, longboard, hice running, como que siempre me gustó el deporte. ok, Entonces como que yo digo que la natación me encontró a mí porque dentro del abanico de deportes que estaba practicando fue el único que me atrapó de una manera real. Entonces yo igual cuando chico practiqué muchos deportes, fui alguien siempre muy deportista y no sé, practiqué handball, fútbol, voleibol, running, skate, longboard, como que siempre mi vida fue girado el deporte. Jugamos con mi hermano el pasaje hasta que mi mamá nos dijera que mi mamá nos dijera que entráramos ya. a la casa, como que La infancia antigua. sí, infancia antigua, jugar en el patio, jugar, correr, nos encantaba con mi hermano, somos tres hombres, entonces como que jugar a pelota para nosotros era lo ¿Y tú máximo. eres el El mayor, mayor? el Ya, mayor de los tres. ya, Entonces, esta ¿por qué digo yo que la natación me encontró a mí? Porque fue el único deporte que logró atraparme de una manera como de que no quisiera practicar otro. ya, Porque siempre era como ya, un mes este deporte y después el siguiente mes ya, probamos otro deporte, probamos otro deporte. ¿Y por qué siento que era así? Porque obviamente cuando chico era muy inseguro de mí mismo, de quién era yo, por qué tenía el cuerpo así, por qué mi cuerpo era distinto. eh, entonces como que trataba de mostrarme a mí mismo y a los demás que podía hacer todo, como que ya, yo podía hacer perfecto. cualquier cosa. Entonces, de a poco fui probando bien los deportes para yo demostrarme que podía hacerlo. Y cuando llegó la natación, ¿por qué me atrapó? Porque fue en el primer deporte en el que sentí que no tenía discapacidad.
Ya. Como que entré al agua, me sentí muy libre, me sentí como de cierta manera como en mi casa, como muy familiar, como que siempre. ¿Cuántos años tenías cuando 13 entraste? años, fue Tenía 13 súper, años. sí, Ya, partí viejo comparado ya, con los otros nadadores. ya. Y cuando me metí fue como, realmente como que no tuviera discapacidad, entonces fue súper lindo encontrar como una casa fuera de tu casa. Perfecto. Y de ahí ya fue toda una cuesta abajo, dentro de una de mis características que más como que ¿Te me... Sí, caracteriza? es que no quería decir Sí. característica que caracterizaba, pero bueno, dentro de una de las cosas que más me caracteriza es como que yo soy muy competitivo, donde Ya, siempre quiero ganar. ya. Entonces se dio de un deporte en donde me sentía muy cómodo, con un deporte en el que era bueno, tenía talento, faltaba entrenar solamente para ganar. Entonces se combinó como esto de que me sentía en casa con ganar y fue como una combinación que explotó y a los pocos meses ya estaba ganando medallas, compitiendo por Chile, ganando nacionales. Así de Sí, rápido. Así sí, de rápido. O sea, ya te metiste al se agua. me metía al agua. Tuviste ese enamoramiento con el agua, Sí, como pues la ahí complicidad fue. y todo. Y dijiste, empezaste a entrenar y te sentiste que lo hacías bien. Porque empezaste con un entrenador o dijiste, No, bueno, voy a la mira. piscina. Mi mamá trabajaba en Latam en su ¿Ya? momento. Y Latam tenía un parque, que era Parque LAN, que era para los funcionarios. Ujú. Y ahí tenía una piscina. Ya. Y esa piscina se abría solo los veranos. Entonces yo iba como en los veranos todos los días a Ya. nadar a la piscina, pero primero como que iba como a jugar con mi hermano. Mi mamá no iba a buscar al colegio porque la temporada de piscina abría como en diciembre. Entonces los últimos días de diciembre mi mamá no iba a buscar al colegio y nos llevaba a la piscina. Y estábamos toda la tarde en la piscina, como de las 4 a las 7 que era como el horario de piscina, como que entre que salíamos del colegio y llegábamos a la piscina. Y ahí los salvavidas vieron obviamente que yo tenía discapacidad, que me faltaba el brazo, y me quisieron como enseñar a nadar para no tener problema ellos, como que yo no me ahogara, como por seguridad también de la piscina y todo. Entonces me enseñaron a nadar y ahí me quedó gustando. Como Ya, que, perfecto. Y dijiste, bueno, sí, voy a pues, empezar a nadar. sí, ahí Y empecé a ahí nadar solo los veranos. ya, y ahí te entró como el bichito de la Sí. competencia. No fue O después. alguien te dijo, oye Vicente, bueno, Sí, puedes competir, qué sé sí, yo, tienes habilidades. sí, ahí en esos veranos que yo nadaba, ¿Ya? una vez fue Arturo Hinojosa, que él tenía un club de CrossFit en ese momento. Ok. Y él me dijo, oye Vicente, yo sé que la piscina abre solo los veranos, ¿por qué no te venís en invierno a entrenar CrossFit conmigo? Para que así mejoremos y después cuando volváis a nadar como que estés más fuerte, estés más preparado físicamente, porque ¿qué hacía yo en el colegio? Jugaba a la pelota de los recreos nomás y ese Claro. era el ejercicio que hacía. Entonces como dijo, no, vente a nadar, o sea, vente a hacer CrossFit conmigo y cuando vuelva a nadar, va a nadar mucho más rápido. ¿Ya? Y empecé a entrenar con él y ahí a ese mismo gimnasio un seleccionado nacional de esquí paralímpico. Ya, perfecto. No, sí, por eso te digo que era muy fortuito, se fue Sí. como muchas conexiones que llevaron a como al alto rendimiento. Él habló con él, le dijo, oye, tengo un chico que andaba súper bien, y ahí me hicieron la conexión con el Comité Paralímpico. Me dijeron, ya, Vicente, queremos ver como nada, como venta al día, que era como la primera semana de noviembre del año 2015, y ven a ver como nada. Llegué a la piscina, oye, hiper emocionado. Después tengo una foto que te la Dijiste, paso, que fue como el primer día que fui, era un chico así, de enano. dijiste, la voy a romper. Sí, crucé y yo nadaba en piscina a 25 metros. Ya. ¿Cachai? Y llegué a Dijiste, la piscina nacional, que tenía 50 metros, y fue como, cruza la piscina, y yo como, ¿cómo voy a cruzar esto aquí? es Es súper mucho. grande, sí. Y crucé apenas, nada de crawl, como que me miraron con cara rara, ya, ¿sabes nada de espalda? Sí, nadé, tampoco sabía nadar. Y me dijeron, nada, pecho. ¿Sabes nada de otro estilo? Les dije, sí, pecho. Me puse a nadar pecho, 25 metros, y me dijeron, listo, está ahí dentro. Está ahí dentro. Sí. Entrenan con nosotros 2 semanas, hay un nacional en 2 semanas, veamos cómo te va. Yo Y- encuentro que tienes condiciones. Ahí fue la primera vez que vi a Nicolás. Ya. Y en ese minuto, bueno, fuiste a esta competencia donde los competidores tenían diferentes tipos de. Cómo es o sea, cómo es el nivel de los competidores en esa etapa cómo se mide la discapacidad? Son como por Sí, rango, sí, pues cosas así, somos. ¿no? Claro, pues la natación paralímpica tiene muchas categorías. Tiene Ya, 14 categorías. Son 10 físicas, 3 visuales y una mental. perfecto. Las 10 físicas se separan por nivel de discapacidad o nivel de movilidad. Ok, Entonces son 10 categorías en donde la 10 es la con menos discapacidad y la 1 es con más discapacidad. ok. Entonces van por rango de movilidad, no sé.
te estoy explicando de una manera muy coloquial, es todo un cálculo mucho más extenso, tiene estudio y todo encima, Perfecto. pero así como para entenderlo bien fácil, es como, no sé, del 10 al 20% de movilidad, está ahí en la categoría 1. Del 20 al 30 está ahí en la 2. Así por ejemplo, Ok, ¿cachai? ok. Entonces se da mucho porque a veces me dicen, oye, pero Vicente, ¿por qué competiste uno que le faltaba la rodilla? O ¿por qué Vicente competiste uno que le faltaba solo el del codo para abajo y tenía como este muñón? Ok. Es porque es un rango de movilidad. Porque si se pusieran como estrictos y dijeran como cada categoría, como que habríamos un Claro. nadador, dos nadadores por categoría. Claro. Entonces, como que hay que también ser un poco más como permisivo para que sea una competencia real. Perfecto. Y dentro, por ejemplo, bueno, dentro de de la discapacidad que tú tienes, en el rango en que te mueves, ¿sientes que es como algo como parejo? O en algunos casos sentís que, bueno, Porque si vemos las competencias, tengo un poco de probabilidades mejores que el otro o menores. yo estoy como en mi categoría como justo al medio. Hay gente Ya, que tiene más discapacidad que yo que está en mi categoría, ya, pero hay muchos más que están sobre mí, que tienen, por ejemplo, los mayores que yo compito tienen codo. ya. Hasta el codo, tienen todo eso, Ok, ¿cachai? ok. Entonces, se ve una diferencia, pero no es tan sustancial para que yo diga así como no les voy a ganar nunca. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, ahí fuiste a esta competencia que te dijeron, Al anda. nacional, dos Ya, semanas después, gané el nacional, gané los 50 metros pecho y como que dije, ya, esto es lo mío. ganaste ahí. Gané al Ya, tiro. La primera ya, competencia que competí en ya. nacional, gané y dije, ya, esto es lo mío. Como realmente me gusta, me hace sentir como Bien. ningún otro deporte y además soy bueno. Como que no hay por dónde perderse, dónde elegir deporte. Y ahí empecé un camino súper nuevo que es el alto rendimiento. Ya. Porque, como lo que hablábamos delante. Cómo fue pasar, claro, de ese minuto en que tú dijiste, bueno, es algo que me gusta, me apasiona, qué sé yo, lo hago bien, se me da, a pasar ya al alto rendimiento, que obviamente las exigencias son mayores, los competidores, el Mm. nivel de entrenamiento y todo lo que tienes que pasar para convertirte en un deportista de alto rendimiento? ¿Cómo fue ese cambio para ti? No puedo decir que hubo mucha presión, pero ¿Ya? si hubo presión fue siempre positiva. Nunca me Ya. sentí como presionado al nivel de como quiero dejar esto, no. Sino siempre me sentí bien, siempre me sentí motivado por explorar nuevas cosas, por hacer nuevas técnicas, por entrenar todos los días. Por ejemplo, ahora que algo que quizás no replicaría o no nadaría ahora, porque ya lo hice por mucho tiempo cuando era chico, no sé, entrenar a las 5 de la mañana en el agua. Ya. Esa cosa al principio me motivaban, es como, oh, entrenar a las Claro. 5 de la mañana, Cuando te como, pasaste al alto rendimiento sí, pues. era así. Cuántas horas normalmente Eran en esas primeras 9 etapas? turnos de 2 horas, 18 horas más las 3 4 de gimnasio, 22 entre 22 y 25 horas a la semana de entrenamiento. Ya, la semana. Sin contar nutricionistas, sin contar kinesiólogos, sin contar las otras actividades que también comprenden eh, o sea, ser deportista. Claro, Porque como que está bien, entrenamos 22 25 horas, pero las otras horas también nosotros somos deportistas las 24 horas. Como claro, que ya, quizás en la noche no hago nada, pero tengo que dormir el tiempo que tengo que dormir para poder rendir al otro día. Como que todo el descanso, los momentos activos que el entrenamiento no es solo lo que al final repercute en tus resultados, sino es todo claro. tu día entero, tus 24 horas. Entonces, súper difícil como eso, como yo creo que eso fue lo que más me costó, como entender que todo afectaba que lo que si que te comías una hamburguesa afectaba, que te comías una hamburguesa quizás 6 meses antes, te afectaba en el resultado de 6 meses después. Como que eso fue lo más difícil, tratar Ya, esa transición de ser un niño que al final, cuando uno es niño, es muy guiado por sus impulsos más que por la claro. racionalidad. Entonces, entender que esos impulsos hay que dejarlos de lado por un bien mayor. Perfecto. ¿Cuántos años tenías cuando te pasaste al alto rendimiento? 15 años. Tenías 15 años. 15 Ya. años recién cumplido. Y ahí cuando entraste al alto rendimiento dijiste, bueno, ahora tengo que ir a una competencia. ¿Cuál era fue la primera competencia en el alto La primera rendimiento? competencia que tuve fue en Canadá, en Ottawa. Fuimos la primera competencia internacional que tuvimos y era como la antesala de lo que iban a hacer y era el campeonato para clasificar a los Juegos Panamericanos Juveniles de Sao Paulo 2017, que fue mi primer como mega evento. Ya, perfecto. ¿Y qué En- tal? ¿Cómo te fue ahí? Tengo varias historias con esa competencia. Eh, Pasó de todo, pasó de la felicidad a la tristeza en dos Sí, segundos. Sí. chuta, ¿por qué? Mira, yo en ese momento no bajaba el 1:30, el minuto 30 segundos en los 100 metros pecho.
Ok. que es una marca que ahora es asquerosa comparado con lo que hago ahora, pero en ese momento era como, no podía nadar más rápido que eso. Y el Nico, mi entrenador, me dice, ya Vicente, si tú vas al campeonato y bajas el 1.27, yo te regalo una mochila. Porque como te dije, yo no venía de una familia de muchas lucas, no tenía mochila de natación, no tenía implementos, no tenía gorra, no tenía lente, no tenía nada. Como que de a poco fui, entre que mi entrenador me regaló, la familia me regalaban, cosas así, fui como armando como mi kit de deportista, Ajá. pero no tenía mochila. Como que usaba la mochila del colegio para los cuadernos mojados, con la aleta, todo un drama. Perfecto. Entonces me dijo, si vas y bajas el 1.27, yo te regalo una mochila. Ok. Yo fui, nadé, hice 1.22. Bajé 8 segundos de un día La para otro. mochila, llegó la Sí, mochila. sí. ¿Te trajo la mochila o Sí, yo no? le dije, porque me dijo, yo decía, tía, si 1.23 te regala mi camioneta, pero no quise hacerlo. Y qué bueno que no lo hizo, si no Menos hubiera mal, quedado sin camioneta. menos mal. Pero fue un campeonato y eso fue el primer día de competencia. Ya. Al segundo día que fui a nadar solo 2 pruebas, nadar 100 libre, que también lo nadé en pecho. Clasifiqué a la final y en la final fue mi primera salida en falso. Y ahí Me puse en el eliminado. partidor, dijeron en su marca y como que me desestabilicé y me tiré al agua. La, Y me descalifican. claro, en la natación te tiráis mal una y no Sí, pues, fuiste. no Bueno, de hay. hecho, en el atletismo también me parece que es así ahora. No, 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 te mentiría. Te Ya, sí, mentiría, no. me parece que también, creo que, o sea, creo que antes te dan como dos salidas, tres, no sé, y ahora creo Sí. que una y también. No, por Ya. natación es la primera y moriste. Como, Perfecto. Oye, Vicente, bueno, cuando pasaste al alto rendimiento, en el alto rendimiento, ¿cuál es el apoyo que tú tienes? Porque, bueno, ¿cuál es el apoyo real que tuviste al pasarte al alto rendimiento? en un principio, obviamente, las instalaciones, las piscinas, entrenador, gimnasio, kinesiólogo, deportólogo, que es el doctor deportivo, Ok, nutricionista, como que todo ese círculo de multidisciplinario ok, y las condiciones para entrenar me las daban. Apoyo monetario hasta ese momento no tenía. ya. Como que en Chile está la beca ProDar, que es Ujú. para los deportistas que logran algún resultado importante dentro de un listado y depende de tu logro, te dan una bonificación mensual que es para potenciar tu rendimiento. Ya, Cuando hay los primeros logros, al final es ya. poca plata dependiendo del logro, pero de a poco, cada vez que vas teniendo un resultado más importante, las lucas son mayores. ¿Cuál es el logro más importante? Oro en los Juegos Oro Olímpicos. en los Juegos Olímpicos. Sí, Y ese oro, si alguien saca oro en los Juegos Olímpicos, ¿cuánto es el apoyo monetario? aproximadamente creo que son un poco más de 3 millones, entre 3 y 4 millones de pesos. Entre 3 y 4 millones de pesos y eso dura Mensual, mensual. Y eso 4 dura años. 4 años, todo el proceso Sí, dura olímpico. 4 años Ya, y es como se llama, solo dura esos 4 años, pero hay que revalidar también el resultado año a año. claro, Onda, no es como que yo pueda ahora, por ejemplo, los únicos que duran 4 años son los Juegos Olímpicos y los Juegos Panamericanos. claro. Los mundiales duran 2 años, por ejemplo. Ya, Por ejemplo, no es como que yo salga campeón panamericano y pueda no entrenar más y listo. Como que todos los años tienes una competencia en la que tienes que más o menos revalidar que estás a un nivel igual o competitivo. parecido. Ya, perfecto. No es como que estás número uno y después estás último del ranking. No, no. Perfecto. Ahí entras como a procesos de expulsión y cosas así, porque tienen que mantener también que no por 4 años están a pagar por hacer nada. Si tú tenés que entrenar, tenés que mantener un nivel y todo eso. Perfecto. Tú, Vicente, fuiste campeón mundial. Sí, Al ser campeón mundial, accediste a uno de estos beneficios. sí, po. Ya, ¿a qué llegaste como... Está, bueno, los Juegos Olímpicos. Olímpicos, después viene, está oro en los Juegos Olímpicos, plata en los Juegos Olímpicos, y después viene bronce en los Juegos Olímpicos y oro mundial. Como que, Ya, perfecto. Bueno, dentro de las competencias que tú fuiste claramente subiendo el nivel, teniendo mejores resultados, en ese minuto alcanzaste, bueno, el campeón mundial. ujú, Bueno, vi esa carrera, están videos muy buena. súper emocionantes. Disculpa, ¿en qué año Fue que el fue? 18 de junio de 2022. Del 2022. Próximamente me lo tatuaré. Sí, Pero lo sí. tengo todo en la mente, así que ¿Cómo es lo más importante. fue, cómo fue Vicente? Bueno, me imagino que era la meta, porque en algunas ocasiones hay algunos deportistas que saben que a lo mejor pueden estar entre los tres primeros lugares, hay algunos que aspiran a estar dentro de los cinco, dentro de los 10, dependiendo claramente del deporte y las capacidades que uno tenga en la competencia. Cuando tú fuiste a este torneo del Campeonato Mundial, ¿aspirabas a ir a ganar?
¿Te ibas con esa mentalidad No. o no? La verdad, no. ¿Cuáles eran las Yo soy proyecciones? alguien bien ambicioso, pero en ese campeonato fue un campeonato especial y creo que tenemos que remontarnos un poquito a lo que pasó en 2020. Ya, ¿qué pasó en el 2020? 2020 fue Ah, otro, en el sí, Tokio, en en Tokio, Tokio. Mira, sí, vámonos a Tokio ahí sí, pues ahí que es una como historia también que estas súper. historias se entrelazan más que Sí, nada, sí. entonces ¿Qué pasó? hay que darle un poquito de contexto. ¿Qué pasó en Tokio? Bueno, yo venía era 2020, yo venía de un año espectacular con lo que he pasado en Lima, ser campeón panamericano, récord panamericano, el mejor deportista de América en mi prueba, había roto, como dije, el récord panamericano, entonces venía con unos súper buenos aprontes a lo que era el, los Juegos Olímpicos. Pasa el año 2020, la pandemia nos afectó a todos, como que obviamente nosotros volvimos a entrenar mucho después de lo que volvieron los europeos, por ejemplo, que eran mis principales rivales. Entonces, terminó el año 2020 y el año 2021 se abre como dentro de la burbuja, los protocolos y todo eso, se abren competencias igual. Vamos a una competencia en marzo de 2020, 3 meses antes de los Juegos, y en Madeira, en Portugal, y logro el segundo mejor tiempo en el ranking mundial. Perfecto. Entonces, veníamos con una expectativa junto con mi equipo tremenda. De ser el mejor de América, de ser el mejor de América en la historia por haber roto el récord panamericano, de ser el segundo en ranking mundial, a enfrentarnos a unos Juegos Olímpicos en el que, si veamos las matemáticas o los números en ese momento, era llegar a ponerse casi la medalla. Como que realmente eran números grandes los que Era el estábamos hablando. momento, Era el momento de. era el momento. Y ese momento se apagó un mes antes cuando me diagnostican cáncer. Me diagnosticaron un tumor de 7 por 9 centímetros en el mediastino. El mediastino es el espacio que está entre las costillas y la columna vertebral, donde está el pulmón, donde está el corazón y donde está la garganta, la arteria importante y tenía el tumor acá. Acá una pelota grande, más o menos así, la cual empezó a apretar un poco mi garganta, estaba cerca del corazón, cerca del pulmón y casi tocando la arteria subclavia, que es la arteria que lleva sangre al cerebro. Perfecto. Entonces, Ahí tuviste que tomar la decisión entre competir o claro, operarte. claro, sí, Y decidiste competir. sí, ¿Y por qué decidiste competir y no operarte? Porque en esa competencia, en esa preparación, estaba en riesgo tu vida. sí. Mira, fue una decisión difícil porque había que tomar muchas aristas. Si bien lo único que giraba en mi mente en ese momento era ir a los Juegos Olímpicos, también tenía que ser responsable porque quizás las 20 veces que había salido el tumor antes, había estado en la mano, en el brazo, en la escápula, zonas que no eran de riesgo vital. Ahora era la primera vez que me enfrentaba a un escenario como tan adverso respecto a mi salud y en contraparte unos Juegos Olímpicos. En contraparte un sueño para mí como deportista, porque si me preguntáis a mí por qué partí haciendo los Juegos, cuando ya pasó esta etapa como de enamoramiento con el deporte, Claro, fue porque yo quería ser el mejor. Entonces, nosotros nos pusimos la meta de ir a los juegos a hacer nuestra mejor performance posible. Íbamos apuntados a sacar medalla en nuestros primeros Juegos Olímpicos y un mes antes te llega este tumor, esta noticia, que obviamente te cambia todos los planes. ¿Y por qué tomé la decisión de ir igual a los juegos? Fue porque tuve una conversación con mi doctora cuando fui como a recabar información para poder tomar la decisión. Y le pregunto, doctora, ¿voy a poder volver a nadar? Y me dice, no lo sé, no sé si voy a poder volver a nadar. Y entonces ahí yo dije, listo, seguro en mi mano tengo que voy a ir a los juegos. Seguro en mi mano tengo que sí tengo los pasajes comprados para ir a Japón. Y prefiero vivir 1000 veces 4 años intenso que vivir 40 años lamentándome que no hice lo que tenía que hacer, que era ir a los juegos. Y por eso fui a los juegos, porque dije, esto es lo que tengo seguro ahora. No sé si después de la operación voy a poder nadar alguna vez y voy a poder volver a ir a los Juegos Olímpicos. O voy a poder cumplir mi sueño una vez más. eso bueno, es una decisión que tomaste en conjunto con tu familia, que No, te apoyó. ¿Cómo fue no, es tu que mi familia? familia estaba dividida. Mi papá me decía anda, mi mamá decía que me quedara. Mi entrenador, yo le dije al Nico, era una de las personas que más confiaba. Porque hace poquito escuché que él me obligó a ir a los juegos. Ah, ya. Eso escuché. Que habían dicho que él me obligó a ir a los juegos. Yo le pregunté al Nico, Nico, ¿qué hago? Me dijo, Si tú fueras mi hijo, yo no te dejo ir.
yo no importa lo que quieras, yo no te dejo ir. Mi entrenador, que conocía tanto como yo, si había una persona que conocía como yo el proceso, era él. Y él me estaba diciendo que no fuera. O sea, fue una decisión totalmente dividida entre mi amigo, entre mi gente, entre mi familia, como que todos estaban la mitad para un lado y la mitad para el otro. Entonces realmente fue una decisión difícil. Realmente fue una decisión difícil. Y, y creo que yo era el único que la podía responder, era el único que tenía el poder de decisión también. Agradezco mucho como a las personas que estuvieron al lado mío y a mi equipo médico que respetaran mi decisión. Eh, y yo pude tomar esa decisión tranquilo y no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Siento que fue lo mejor, independiente del resultado que tuve, porque el- no tuve el resultado que esperaba. Pero independiente de eso, yo siento que fue la decisión correcta. Claro, porque, bueno, cuando te dan esa noticia, difícilmente uno mentalmente puede mantener el mismo nivel que traía antes de que te contaran, o sea, que te dieran el resultado, el Claro. diagnóstico. Eh, pero hay algo más que uno dice, chuta, amo tanto la natación, amo tanto esto, es mi sueño, es lo que siempre quise, no importa si es que pierdo Sí. la vida, yo quiero hacerlo de igual forma, aunque pase lo que tenga que pasar. Y Al dentro del final proceso, es una decisión, fue una decisión literal de vida o muerte. claro, y dentro del proceso también empezar a ver cómo tu rendimiento cae. Porque este tumor empezó a apretarme la garganta, me costaba más respirar, ya no podía tirar los tiempos que tiraba. Y, y de a poco ver cómo decae tu rendimiento y tú seguir empujando. Yo recuerdo muchos entrenamientos en los que media hora antes de ir a la piscina estaba llorando en mi pieza. Llorando de impotencia y llorando de pena, viendo que mi sueño se me escapaba. Igual así volvía, iba a entrenar y entrenaba increíblemente fuerte. Yo me acuerdo de ese entrenamiento. Entonces, fue un momento duro de mi vida, sí, pero también me enseñó mucho. ¿Qué te También me enseñó? enseñó de lo que soy capaz, dónde están mis límites, de entender que quizás yo creía que llegaba hasta acá y llegaba hasta mucho más allá. Entonces, y que podía hacerlo igual, independiente del resultado. Yo estoy muy orgulloso de mi participación en Tokio, porque creo que nadie o muy pocos arriesgarían todo lo que arriesgué yo por representar sus colores, por representar a Chile. Muy pocos lo harían. Y yo sí lo hice, porque tenía una responsabilidad conmigo y con muchas personas del trabajo que habíamos hecho. Siendo que todas esas personas de mi equipo me dijeron, Vicente, si tú quieres terminar, démosle, terminemos aquí y entendemos todo el Mira, contexto, como que no hay sí. ningún rencor de nada. Pero yo quise ser responsable conmigo, quise ser responsable con mi equipo y quise ser responsable con Chile, porque para mí representar a Chile es una de las cosas más importantes que me ha tocado hacer en mi vida, o la más importante. Los momentos más lindos y más tristes de mi vida me lo ha llevado a representar a mi país. Entonces, yo quería hacerlo igual y también por esta situación de no saber si iba a poder hacerlo de nuevo. Espero estés disfrutando este tremendo episodio de Aprendiendo con los Mejores y les quería comentar que Stripe ha sacado su nueva proteína que tiene el mejor perfil del mercado con 29 gramos de proteína, 3 gramos de leucina y 6,6 gramos de BCAA en solo 33 gramos de scoop. Y recuerda que con mi código LEOSTRIPE tienes un 10% de descuento en todos los productos. Sigamos disfrutando de este tremendo capítulo de Aprendiendo con los Mejores. Y, y al final lo Buena eso. hice, ¿eh? Y no resultó como esperaba, ¿no? Quedé séptimo. Bueno, pero yo creo que ahí ganaste con la decisión, con la valentía, como tú bien dices, no sé si alguna otra persona tiene la capacidad de arriesgar su vida por su país, por sus sueños, lo hiciste y bueno, gracias a Dios que no pasó a A mayores. mayores, pudiste competir, no, claramente no obtuviste los resultados en ese minuto, pero obtuviste otras ganancias que son completamente significativas y que jamás las va a poder olvidar y es un mensaje también que uno de alguna forma que trasciende. Después termina el juego y te operas. Sí, pues. Ya. Termino los juegos en Japón solo. Volví a Chile solo, en un avión solo a Japón. Y llegaba a Chile en pandemia, donde que me tenía que ir a un hotel de transición a estar solo para que a la semana me operaran. Triste, man, encima, triste. Estaba triste, estaba solo en un hotel, solo, Man, y me tenía que encima. llegar a Chile a operarme. Entonces, como que venía de un combo a que me pegaron otro combo, del que no sabía cómo iba a salir. O sea, no es por dramatizar la situación, pero realmente yo entré a ese pabellón sin saber cómo iba a salir. Sin saber. Pues yo
había muchas, cuando me entraron a explicar la cirugía, me dijeron, mira, esta es nuestra primera opción, pero si no sale, esta es la segunda opción, esta si no sale, esta es la tercera, la cuarta, la quinta. Y habían opciones que era abrirme aquí al medio y quedar con respirador acá. Y eso significaba que nunca me había poder tocar el agua. Ok. ¿Cachai? Entonces, habían situaciones y habían pronósticos muy malos y otros muy buenos. Gracias a Dios tengo un equipo médico excelente. Tengo un equipo médico que, si no es el mejor de Chile, está peleando el top 3. Y el equipo médico que te ha venido tratando desde No, siempre? ¿O ha ido no, cambiando? el equipo médico que tomé de la última, de esa cirugía. Perfecto. La operación, bueno, fue Un exitosa. S, sí, fue, salió Ya. todo bien. Fue Y un, entré en mi proceso de recuperación en la clínica. claro. Y una de las personas que más me iba a ver era el Nico, mi Ya. entrenador, que está todos los días en la piscina conmigo, un día, uno o dos días ya que no iba, me extrañaba, entonces me Sí. iba a ver. Sí. Y me fue a ver a a la clínica y de las pocas cosas que me acuerdo es que me preguntaba cuándo iba a volver a nadar, pues si me extrañaba en la piscina. Y Y espera, empezamos, después de la operación, obviamente te dijeron que ibas a poder volver a nadar. Después que te operaron. no, o sea, no sabemos cuándo. Pero bueno, existía la posibilidad después que te operaron, te dijeron ya, Vicente, sabes que no sé si va, Sí, no no, sabemos ahora si sí va. sabemos que íbamos a volver, Ya, pero no sabíamos cuándo. ya, perfecto, eso ahí. Entonces, nosotros Tú querías empezamos ya nadar, querías nadar al ya. tiro, Ya, para sí, el tiro, claro, sí, me claro. imagino. Y Te operaron en el 2020, 2021, 2021. sí. Y el En mundial, septiembre de 2021. ya, y el mundial era el Del 2022. 18 de junio del 2022. Ya, entonces tenías, después de la operación, te tenías como un año de 10 meses. preparación, 10 10 meses, meses. 10 meses de preparación. Dentro que el primer mes fue estar acostado en la cama. Ya, y en esos 10 meses de preparación dijiste, ¿qué pasaba por tu mente cuando dijiste, bueno, me quitaron la posibilidad de poder competir a mi máximo nivel Ujú. en los Juegos Olímpicos? Se viene el Mundial. ¿Había estado en algún otro Mundial antes? Sí, Ya, ya tenía dos mundiales. ya, pero no había. Había quedado séptimo y cuarto. Ya dijiste, bueno, voy a este Mundial, tengo 10 meses. En estos 10 meses voy a entrenar para ganar el Mundial, voy a entrenar para llegar. ¿Qué es lo que pasaba por tu cabeza en ese minuto cuando dijiste, bueno, me queda poco tiempo para poder hacer algo? Yo estaba tan metido en los Juegos Olímpicos que se me había olvidado que había mundial el siguiente año. Entonces cuando me dijeron que había mundial, yo dije, no quiero ir. O sea, dentro de mi responsabilidad de estar de siempre representar a Chile, bien, no quería ir al mundial como a dar vergüenza. Entonces dije, yo no quiero ir al mundial. Y cuando empecé a entrenar de a poco, o sea, esta decisión fue tomada internamente, todavía no era comunicado oficialmente como al Comité Paralímpico, entonces empezamos a entrenar y de a poco me fue sintiendo bien y dije, ya, por último pude ir al mundial como a participar bien, como un buen nivel, sin pensar en una medalla, sin pensar en una final, sin pensar en nada más. Y, y de a poco empezó a picar el bichito de querer ganar, como de ser el mejor, de qué pasa si ganamos, qué pasa si sacamos una medalla. Y como te dije, como yo llegué a este mundial muy distinto a cómo me sentía. Yo no llegué con como esa hambre de ganar como llegué a los Juegos, por ejemplo. O a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Puede ser que no te sentías como Me con la sent- presión. No sentías con la presión también de obtener un buen resultado y quizá claro, tal vez eso te pudo haber ayudado. pero me sentí también en inferioridad de condiciones Ya, con los rivales. claro. Porque dentro de este proceso de llegar al mundial también ocurrieron más cosas. Fue la cirugía. De septiembre a diciembre me hice radioterapia, que una terapia súper invasiva, como te inflama toda la zona adyacente. Me hicieron una radioterapia aquí, me dolía tomar agua, me dolía comer, bajé de peso, la pasé súper mal ese término de año. Partido el año, me voy a entrenar a Brasil. Último día de entrenamiento en Brasil, me fracturó la mano con la pared, y andando tan metido en la cuestión, me fracturó la mano. Entonces, como que habían pasado muchas cosas que habían trastabillado mi proceso entero, onda, la cirugía, radioterapia, una fractura de mano 3 meses antes de un mundial, como que realmente había muchas cosas que estaban como tratando de tirarme bajo mi proceso. Y, y yo seguía adelante y seguía y seguía y seguía. Y cuando llegué, obviamente, aunque sabía que me había esforzado yo al máximo, sabía que eso no bastaba y que sabía que yo era bueno y que sabía que eso no bastaba porque todos son buenos y todos se habían esforzado al máximo, todos habían entrenado. Entonces, ahí en ese momento es el que está iluminado nomás. Como el que entrenó un poquito más, el que dio un poquito más y por eso cada cosita cuenta porque es el que sobresale una rayita más arriba de lo que otro el que gana, porque todos son buenos. Y se ve la diferencia de tiempo. Yo pasé los 50 metros por 0.01 segundos.
No Y sé, a la esa vuelta, carrera, gané por 17 centésimas. no sé, Son esa cero, carrera, menos de una 0.2 locura, segundos. una locura. Es todo muy así. Entonces, realmente fue todo muy cerrado. Y cuando llego, obviamente llego al mundial y me doy cuenta, ya estoy en el mundial. No era mi primer mundial, era mi tercer mundial. Ya tenía experiencia compitiendo con los mejores y con las mismas personas que competí, pero no. Obviamente me sentía distinto. Me sentía. Porque cuando me preguntan en entrevistas o me preguntan mis compañeros, mi familia, todas las personas que hablo cuando estoy afuera de Chile, eh, ¿cómo te sientes? Le digo, como un superhéroe. Como un tigre. Tengo un tigre Ujú. tatuado en el brazo, como un tigre. Me siento bien, me siento grande. Y esta competencia no me sentía así. No me sentía de esa forma. No era el Vicente que yo conocía. ¿Qué fue lo que pasó? Que algo tuvo que haber pasado en tu Sí, mente justo antes justo de antes de la competir, justo carrera. antes de competir, yo estábamos como en la fila, que se hace como una fila justo antes de entrar, que te llaman por país, te ubican en tu partido justo antes de salir. Estábamos en esa fila con rivales adelante, rivales atrás, eh, en los que todos teníamos posibilidades de ganar. Y estaba muy nervioso, muy ansioso, me sentía muy mal. Y yo soy muy creyente en Dios. Y miro al cielo, veo una ventana, veo una luz y sentí que Dios me habló. Y me dijo que por qué, o sea, me dijo así como, este no es el Vicente que yo conozco. Yo quiero ver a hoy día al Vicente que yo conozco. Y yo le digo, pero es que tengo miedo de perder. Y me dice, bueno, si tienes miedo de perder y si vas a perder, que les cueste mucho ganarte. Si vas a perder, que les cueste mucho ganarte. Y así entré yo a competir. Ya. Entré con esa idea, como, ¿voy a ganar o les va a doler mucho ganarme? Y así entré. Y ahí se ve que entro súper serio con música, como siempre en todas las competencias con música. Me dio mi prueba mirando la piscina y lideré toda la prueba. O sea, en la salida me sacan un poco porque con esto que te digo que tienen medio brazo más y todo, Claro, pero a los pocos metros ya estoy adelante, paso recuperaste. primero, me vuelven a sacar un poco en la vuelta, pero paso primero de nuevo y voy. Siempre fui adelante, siempre fui porque yo tenía más ganas que los demás. Todos eran buenos, como dijimos, todos habían entrenado fuerte igual, pero había uno que tenía más ganas que era yo. Había uno que realmente había pasado por cosas que nadie había pasado, porque ya hasta era perdonable el tema del tumor, pero la fractura, por ejemplo, No, la no, todo, no, radioterapia, sí, era una entonces, locura, una cosa tras otra, impresionante. sí, Bueno, tuve como el privilegio de alguna forma ver como toda esa preparación del entrenamiento, que era lo que estábamos conversando en sí. algún minuto, que los veía, que hacían pesas, que levantando, que nadando para allá, etcétera. Vi la carrera igual cuando ganaste y uno como que fue algo súper emocionante porque uno, bueno, yo conocía tu historia, vi el proceso del entrenamiento cuando ganaste y todo. ¿Cuál fue esa sensación de qué sentiste cuando de repente ganaste? ¿Viste ahí la pantalla, Vicente primero? ¿Qué pasó por tu cabeza? Nada, como que fueron muchas emociones juntas. Me acuerdo que llego a la pared, veo que está mi nombre primero, no me lo creo, vuelvo a mirar, no me lo creo, vuelvo a mirar de nuevo y ya dije, ya sí, gané, salí primero, le pego al agua y digo, vamos, como que grito fuerte y ya, obviamente inmediatamente me pongo a llorar, como que fue una emoción, una conjunta emoción entre felicidad, entre alegría, entre como que le di la vuelta al destino, como que Dios me ayudó, que había muchas cosas. Fueron Sí, muchas cosas como que realmente hasta el día de hoy no logro separar las cosas que sentí, como porque fueron muchas cosas juntas. Como que hay días pienso que digo, ya fue la felicidad la que predominó, ¿no? Y hay días que fue como el sentimiento de resiliencia como realizado. O fueron muchas cosas. Entonces, eh, nada, yo lo evalúo ahora como que quizás el camino que tuve eh, en un principio fue Tokio. Fue como, ese era el final del camino. Pero ahora veo como que ese camino terminó cuando salí campeón del mundo. Como que Tokio fue una saca de chucha bien grande, pero que el final del camino fue ser campeón mundial en Madera 2022, tomando en cuenta lo que pasó en Tokio. claro. Y eso, y ponerme bien orgulloso de ser campeón mundial. Y hay muchas personas que tienen
no todos, no muchos tampoco, pero que tienen el orgullo de decir que son campeones mundiales. Pero Claro. creo que soy el No, único. no todos los días uno Sí, está con un campeón mundial sí. conversando y sobre todo por todas las cosas bueno, que ha ido pasando. Vicente, bueno, por las cosas que me vas contando, bueno, es un tremendo eh, guerrero, por decirlo así, guerrero. eh, eh, un poquito. Perdón. Un tremendo guerrero que, aparte de las competencias, todas las situaciones que me cuentas, que supiste sobrellevar, pasar, salir adelante, salir campeón mundial. Muchas veces uno pasa situaciones complejas de la vida que muchas veces son situaciones menores que uno se hace muchos problemas en relación a eso. Y obviamente las cosas que te han pasado a ti, una tras otra, superar 25 operaciones y todo lo que nos ha ido contando acá, es algo súper admirable, que yo siento que eh, no, bueno, no normal, no otras veces alguien conversa con una persona que ha pasado todo este tipo de situaciones y ha sabido ganarle la vida más que las medallas y todo eso que finalmente son logros súper importantes, pero le ha ganado a la vida. ¿Qué le podrías decir a alguna persona que está pasando por algún momento complejo para motivarlo también y sacar adelante de estas situaciones? Yo realmente, y me lo han dicho mucho, pero yo siempre trato de desvalidar esa como teoría, como de, que Vicente es extraterrestre, Vicente lo hizo porque es Vicente. Y yo les digo, no, yo soy igual que ustedes, yo soy igual que todas las personas de este mundo, solo que, como los digo, como yo tengo un superpoder que todos tenemos, que todos podemos pulir, que es de intentarlo una vez más. Siempre intentarlo una vez más. Porque yo me podía haber rendido. Yo me podía haber sentido mal con, por ejemplo, cuando ya dije, ya, pasé la cirugía, apenas estoy saliendo de radioterapia y me fracturo la mano. Me podía haber rendido porque dije, ya, como que ya basta. Pero yo dije, y empecé a pensar y dije, ¿qué es una fractura comparado con el año pasado que casi me Claro. morí? Entonces dije, ¿de qué va a valer la pena todo esto? Porque cuando uno lo intenta, inevitablemente lo va a lograr. Siempre pongo el ejemplo de Thomas Edison, que hizo la bombilla eléctrica. Más de 1000 intentos. Cree que el intento 1000 cuando dijo, ya llevo 1000. Estaba aburrido de hacer, quizás ni existía lo que estaba pensando. Claro. Él digo, quizás esto ni existe. Y lo siguió intentando hasta que lo logró. Entonces, eh, creo que todos tenemos ese superpoder y hay que, que, ¿cómo se llama esto? Hay que impulsar esa idea de que todos podemos hacerlo, de que todos podemos y tenemos la capacidad de hacer todas las cosas que nosotros nos propongamos. Onda, si a mí me decían cuando chico, cuando empecé la natación, que iba a tener cáncer y a los 10 meses iba a salir campeón mundial, yo no me la creo, Claro. no me la creo, hasta que lo hice, hasta que lo hice y ahora sé que hay muy pocas cosas que son imposibles. Nada imposible, Nada es como decía imposible, sí, el el Nico Nico Mazú. Mazú. Sí, Oye, bo. Vicente, bueno, después de que pasando un poco cuando ya ganaste campeón del mundo, qué sé yo, llegas a Chile y también te cambia un poco la vida en relación al aspecto como que empiezan a acercarte más marcas, tienes Claro. un reconocimiento ya mucho mayor. Tú quieres decir, vi como pasé por toda esa evolución de cuando estabas en contrato con marcas, empezaron a llegar por aquí, unas Sí, marcas por allá, te decía, bueno, Vicente, te sí. felicito, dale, todo merecido. Cómo fue ese cambio de pasar a ser obviamente un nadador de alto rendimiento a ser campeón mundial? Fue algo, fue un éxtasis, porque se juntaron dos cosas, que uno, que fui campeón mundial y que a la vuelta de la esquina estaba Santiago 2023. Entonces se venía el año más importante de Chile deportivamente hablando y justo venía de yo, de ser mi año deportivamente hablando el mejor. Entonces estaba siendo campeón mundial, el mejor del mundo en la antesala de los Juegos, esa de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Entonces, las marcas se empezaron a acercar, mucha gente se empezó a interesar en mí, en mi historia, en mi carrera, y empecé a sentir todo ese apoyo de esa gente. Y ese año creo que fue uno de los que más disfruté entrenando, porque
quedaban, no sé, 6 meses, oye, te quedan 6 meses para competir, dale, dale, te quedan 5 meses, te quedan 4 meses, y Sí. como que de repente la gente, mis amigos, mi familia, todos me decían, no, Vicente va a competir la entrada, cuando salieron la entrada, como que fue un proceso súper lindo, y vivir una experiencia como Santiago 2023 fue algo que no se me va a olvidar más. Porque si puedo decir algo, súper autorreferente, pero lo voy a decir igual, fueron mis juegos. Fui al abanderado, fui el única medalla de oro en la piscina, pude cantar el himno con todo, con toda mi gente, como que logré todo en esos juegos, gané, saqué 2 medallas, estaba con mi familia, estaba con mi... ahí fue el día que mi mejor amiga me dijo que si podía ser ahijado de su hijo, entonces como que ahora tengo al Salvi que es mi ahijado, que Muchas como emociones. muchas emociones. Bueno, entonces, Y ahí tenía ahí la presión igual. claro, la presión de estar en Porque casa. en la otra competencia, bueno, venía ahí sin presión, era lo que si te iba mal o te iba bien, daba lo mismo. O sea, O sea, no tan así, no tan pero así, pero entendamos que ahora como que ya venís tú, ser el campeón mundial, como tú me decís, son tus juegos, el abanderado, sí, no puedo fallar. no puedo fallar. No puedo fallar. Entonces, cómo trabajas esa parte de la mentalidad en decir, bueno, soy el responsable ahora de todo lo que he venido entrenando, de mostrar y no puedo fallar ahora en mi casa? En cada entrenamiento, era en cada entrenamiento. Yo me acordaba de eso y me ponía en situación en cada entrenamiento. Yo en cada entrenamiento decía, y pensaba en todos los ojos que me iban a estar mirando ese día. En todas las personas, de mi familia. En que no podía venir alguien extranjero a sacarme mi medalla en mi casa. Eso es lo que yo pensaba. Decía, esta es mi casa y aquí mando yo, no manda el otro. Entonces, eso es lo que yo quería, que demostrar con mi gente que yo soy el mejor. Y gracias a Dios lo pude hacer. Se dieron todas las condiciones, se dio todo el entrenamiento, todo se dio para poder yo ser campeón panamericano en mi casa, cantar el himno, que realmente Sí, cantar el himno, porque cuando estás afuera, cuando soy claro. campeón mundial, cuando tú ganas una medalla de oro, tienes el derecho a cantar tu himno con todo. Entonces, cuando fue en Madeira, era mi entrenador, dos, tres pelagatos más que estábamos ahí, yo cantando solo, entonces cantaba yo como así, puro chico, bajito, porque igual como que te ensimisma la gente. Y acá canté a todo pulmón, con toda la gente, cuando se corta la música y empiezan todos a cantar a capela. Veo el video a veces y todavía se me erizan los pelos de ese momento, porque es algo que es como cuando Chile jugó en Sudáfrica. Claro. Ese así como que se corta ahí, cantan toda a capela, así sentía yo que era lo mismo, obviamente, muchas menos personas, pero yo Pero sentía, ahí dentro se y siente. estaba yo solo parado, con la medalla de oro colgada en el pecho, y todo el estadio de rojo cantando el himno conmigo. Fue algo que no se paga, eso no se paga, ni con toda la plata del mundo lográis eso. Súper merecido, Vicente, súper Sí. merecido todos los logros, todo lo que ha ido consiguiendo, todo lo que has ido avanzando. Después, bueno, llegó este logro, reconocido también como el mejor deportista 2023. Hace poco me decías que, bueno, competir con Chile era lo máximo. Para ti, ¿qué ha sido para ti ser que te reconocieran como el máximo deportista en ese año? Bueno, el Premio Nacional del Deporte es lo más grande que puede dar al Estado a un deportista. Y me lo dieron a mí, eh, en 2023, el año de los Juegos Panamericanos. Fue como... O sea, de los Juegos Panamericanos mi actuación fue la mejor. Entonces, fue algo espectacular. No tenía palabras para lo que estaba viviendo en ese momento, porque... Yo soy un cabro que viene de Renca, que viene, como te digo, de una familia que no tiene muchas lucas, donde en un momento de mi vida la vi bien negra, pensé que me iba a morir con este tumor, que antes de ser deportista, que me cortaban y aparecía el tumor, me cortaban y aparecía el tumor, y que iba subiendo y que en un momento iba a llegar a un lugar importante. Y saltar desde eso a ser el mejor deportista de Chile, No, una no, locura, una es una locura, locura en una tan pocos locura. años. Y independiente, la vida me haya pegado varios reveses, como que igual yo salí adelante, y eso es lo que te digo, como ser campeón mundial es algo espectacular, algo muy grande, pero me pone mucho más orgulloso ser campeón mundial en las condiciones en las que lo hice. Sí, totalmente, totalmente. Vicente, bueno, pasamos por, fuiste ya campeón mundial, reconocido, llegaron los logros, las medallas, los premios, los auspiciadores. ¿Y cómo empiezas tú a manejar todo ese tipo de situaciones en que te empiezan
a marcas te quieren contratar, cómo empieza esa negociación. Después de eso empiezas a dar charlas, que es Es una nueva arista que estamos... una nueva faceta que estás desarrollando, que te he visto, charlas por acá, charlas por allá. ¿Tienes algún equipo? ¿Te lo ven? O sea, cómo manejas y ordenas todas estos aristas? Bueno, el equipo de representación que tengo se llama Red Imagen, que está Ya, viendo a muchos deportistas buenos, como la Vale Toro, como a Gianmani, a la Francisca Crobeto. Tiene muchos deportistas. Apostaron por mí y empezamos a hacer varias cosas juntos, como primero fuera de contrato, ahora ya con un contrato ya con ellos. Ellos son los que están viendo todo mi tema de marketing, de marca, algunas con las charlas. Las charlas las estoy viendo casi todas yo. Eh, es una, es una arista bastante bonita porque no es solo lucrar y ganar plata y que las plazas te paguen, sino yo para mí es una obra social. O sea, yo trato y lo he hecho hasta ahora de que por cada charla que yo le doy a una empresa yo le regalo una charla a la comunidad a colegios desde, por ejemplo, la Alianza Francesa hasta un colegio rural en Pudahuel. Como trato de buscar todos los estratos sociales, buscar que el mensaje se esparza lo mayor posible. Y lo empecé a hacer porque, por lo que se daba de esto que te decía, que este mensaje como que a veces se transversaba Vicente es porque es Vicente y porque es extraterrestre y solo él lo puede hacer. Yo ya. no quiero que se esparza ese mensaje. No, yo no quiero ser más grande que los demás, yo quiero que todos subamos juntos. Entonces quiero decirle, tú también puedes hacerlo. Si Vicente pudo hacerlo, tú también puedo hacerlo. Ese quiero que el mensaje que quiero que se esparza con la gente. Entonces trato de llegar a todas las personas, niños y también, por ejemplo, ahora estamos y tuve una experiencia de dar una charla a una casa de tercera edad. Ya, Entonces, que en cierto punto como que es difícil, po, sí. porque motivar a gente que ya vivió, que ellos creen que ya vivieron todo lo que tenían que vivir y algunos están esperando solo a morir. Entonces, darle esperanza que sus últimos años lo vivan bien también es algo muy lindo. Como también es muy lindo inspirar a los niños de que quieran ser deportistas y que no se quieran ser deportistas, que quieran ser lo que quieran ser, pero que sean los mejores. Totalmente, totalmente. Entonces, Vicente, entrenador, campeón mundial, medallas, das conferencias y ahora va a sacar un libro. A fin de A año, fin de sí, año, ¿ya sí. tiene nombre el libro? Está ahí, Está ahí, estamos ahí ya. peleando el nombre No se porque puede decir todavía. no, Ya. porque, Y eso me porque imagino que, bueno, sobre tu historia sí, y... sí, Ya. sí. Así que eso, lo que más estoy pegando ahora sobre las charlas, gracias a Dios, varias empresas han apostado y han creído en mi historia, en mi charla y no por ser autorreferente, pero generalmente cuando me contratan una vez me vuelven a contratar. Con un banco hemos cerré una gira con 9 charlas que termino ahora el martes. Tomé la última charla con ellos y estamos trabajando y hablando con hartas empresas que están buscando que esta experiencia se esparza también, que Claro, para sus totalmente. trabajadores sea más agradable, que tener experiencias de vida distintas en las que te enseñan distintas cosas. Y mi objetivo es ese, quizá yo con una charla no te voy a cambiar la vida, pero te cambio el día o la semana o No, el mes, totalmente. para mí está pagado, ¿cachai? Totalmente. Yo por lo menos acá después de esta conversación salgo ahí pero súper inspirado. Eso es Bueno, lo importante. cada vez que te veía y tus logros, todo me sentía súper contento porque bueno, he ido entendiendo un poco cómo funciona y todas las cosas Te sentiste parte del proceso donde que me hay viste entrenando todos los días también, po. todos los días, más que siempre estuvimos ahí como Buen buena feeling. onda y Sí. todo, bueno, con el Nico igual, tu entrenador, la Kiara, que hacen un trabajo también súper importante. Vicente, y en el tema deportivo, ¿hay algo más de aquí en adelante? ¿Qué es lo que se Sí, viene? sí, Me dijiste que volviste a entrenar ahora hace poco. sí, o sea, retomé los entrenamientos de una manera constante, como que el deporte nunca se ha alejado de mi vida al 100%. Tuve París 2024, que me pasó exactamente lo mismo que en Tokio, lamentablemente, me dio cáncer y quedé séptimo, pero nos volvimos a levantar, fue un término de año bastante complicado porque hubo una cirugía también entre medio, una parte de la cirugía no cerraba, entonces no pudimos volver a entrenar hasta diciembre, volví a entrenar en enero más o menos y de ahí fue súper intermitente por la motivación, Cierto. al final son 2 ciclos olímpicos que son súper intensos y que terminan mal porque entrenan 4 años para nadar un minuto y ese minuto no sale bien.
Entonces, ahí de a poquito hemos ido buscando estrategias mentales para poder salir adelante. ¿Y Y ya llegar al otro estoy, juego? ¿Llegar al otro juego? tengo un mundial ahora, me voy Ya. en 2 meses Ah, ya, a mes y perfecto. medio a Singapur, al mundial de natación, Ya. y espero sacar algo, sacar una medalla. Yo sé que soy loco y suena loco, pero yo sé que lo podemos lograr, sé que tengo un equipo y confío mucho en mi equipo, y hemos logrado cosas locas, y pretendemos que esto sea una cosa loca más. No acaba. Así Está que bien. Oye, Vicente, bueno, muy agradecido porque hayas aceptado la invitación. Una historia súper inspiradora, súper contento que seas parte de Aprendiendo con los Mejores. muchas gracias. Para despedirnos, no sé si las pantallas ahí son tuyas, quieres decirle un mensaje de los mejores mensajes que hay en la charla y todo para Nada, despedirnos. yo creo que es repetir y un poco recalcar el mensaje que trato de dar en las charlas también, que es el tema de que todos podemos hacerlo, de que todos tenemos la capacidad y este superpoder de intentarlo una vez más, y que nosotros somos de carne y hueso, que los deportistas, todos los que los ven en la tele o por redes sociales, o ya sea yo, que somos de un bajo nivel como mediático, o ya alto, como por ejemplo futbolistas que son mucho más reconocidos, todos somos de carne y hueso, y esas personas o nosotros estamos ahí porque nos esforzamos. O sea, hay un camino detrás, no llegamos de ahí de un día a la mañana. Quizás no todos tienen un camino tan turbulento como el mío, dentro lleno de operaciones, lleno de cáncer y cosas así, pero todos los deportistas y todas las personas que están arriba han llegado ahí porque han trabajado mucho. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a un camino, tengan en cuenta y tengan muy claro que se van a encontrar con cosas difíciles y cosas distintas que nunca han vivido. Pero el campeón, para llegar a ser campeón, tiene que pasar por las cosas que nadie ha pasado. O sea, uno tiene que sacrificar muchas cosas, esforzarse mucho y hacer de todo para llegar a ser el mejor. Porque el que se esfuerza un poquito llega ahí nomás. Pero el que se esfuerza mucho, aparentemente a veces no llega a ningún lado, pero generalmente siempre llega a destino ese barco. Así que, sin nada más que decirle eso, muchas gracias por la invitación, por estar aquí, por contar mi historia, por difundir esto, y nos estamos viendo, Leo. Gracias, Vicente. Te pasaste. Mucho éxito ahí en el Mundial y todos los torneos y todo lo que venga de acá en adelante. Muchas gracias. Mis mejores deseos. Gracias. Que estés bien. Nos vemos. Nos vemos. Chao.